le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de calidad que ennoblece su acción política. Digo, esto creo que es muy importante tener en cuenta, porque la palabra política, esto empezó, yo me recuerdo bien, digamos, que empezó muy fuerte en los años 90, ¿no? Y con esos programas, era el verdugueo permanente a la política y los políticos. Digo, y yo que he sido militante político, he sido diputado un par de veces, concejal, digo, a veces si viajaba en un avión y alguien me preguntaba qué hacía, decía que me dedicaba a tener un negocio, no decía que era político, porque parecía que era más grave que ser, no sé, bailarín de cabaret, que puteaba a todo el mundo, ¿no? Y eso es algo que, fíjense, que se contribuye permanentemente, ¿no? Pues nosotros mismos lo hacemos. Uno en los grupos de WhatsApp, los compañeros, putea, pinte, fulano, la política, y lo que hacemos con esto es beneficiar a estos tipos que tenemos ahora, porque ¿qué dicen? Esto no nos asustemos de la casta que dicen ustedes, porque quienes hemos estado puteando contra la casta durante años hemos sido nosotros, desde el lado progresista, hemos puteado contra la casta. De hecho, el término casta no lo inventaron acá, lo inventaron en España los de Podemos, que son la izquierda española, que además son amigos nuestros, han venido acá muchas veces, lo hemos escuchado, conferencias, qué sé yo, qué bárbaro, los progres que venían a darnos clases, los peronistas que no entendíamos nada, porque siempre somos brutos los peronistas, necesitamos que algún europeo ilustrado, como la CLO y en Punta Sea, nos venga a explicar que los peronistas somos brutos y que acá le vamos a dar un contenido ideológico al oso de la CLO. No, la CLO es argentino. La CLO es era argentino. Era argentino, claro. Sí, claro, pero vivía en Inglaterra, vos sabés. Se fue a vivir en Inglaterra, nunca más volvió. Volvió solamente para darnos clases. Era como los argentinos Montevideo, y cuando estuvo en Argentina, ¿sabés qué era? Antes del 55. Era universitario antiperonista, como corresponde. Bueno, entonces, digo, bueno, más allá, pobre la CLO. La CLO que grande, si a alguno le gusta, a mí me gusta el peronismo, la doctrina peronista. Y una de las cosas, muchachos, que nos ha pasado en los últimos tiempos, que tenemos un quilombo en la cabeza respecto de que el peronismo, cada uno, como está esta cosa de, hay dos frases, digo, que nos han cagado. Nadie tiene el peronómetro y peronistas somos todos. Entonces, cualquiera se autopercibe peronista, como te autopercibís mujer, semi-mujer, perro, gato, qué sé yo, y entonces le tienen que respetar porque me autopercibo. Alguien se autopercibe peronista, te vende lo que él piensa, porque es lo que él piensa, ¿no? Es lo que, y dice, yo soy peronista. Y bueno, sí, vos sos peronista, flaco, pero sabés que no tiene un pedo que ver lo que vos decís con el pensamiento y la doctrina del peronismo. Este es uno de los graves, digo, es como que me adelanté al final de la cosa, es uno de los graves problemas que tenemos en este momento. Bueno, pero sigo para atrás. Cuando nuestro Papa Francisco asume en Argentina, en lugar de alegrarnos, lo que salió en la tapa del diario Página 12, que era el diario nuestro, dijo, la tapa dijo, ¡ay Dios mío! Y asume como Papa un obispo sospechado de ser colaborador de la dictadura. Esto repercutió en en todos los medios del mundo. Uno agarra las tapas de esos días, de los diarios italianos, franceses, norteamericanos, todos se repetían lo mismo. Miren, recién venía en el auto yo, y venía charlando con un periodista de la televisión española que me llama por este tema,
¿qué hizo Francisco durante la dictadura? Y dice, no, yo esta mañana estuve hablando con Berbisky y ahora quiero hablar con... Bueno, ahora yo te digo, el libro que yo escribí se podría llamar Refutando al HDP de Berbisky, ¿no? Que sería muy largo. Le puse Salvado por Francisco. Claro. Entonces, digo, a Francisco arrancamos diciendo que era un papa colaborador de la dictadura. Luego lo peronizamos, lo kirchnerizamos. Entonces jugábamos a ver con quién se sacaba la foto y con quién no se sacaba la foto, y si sonreía un poquito más o sonreía un poquito menos. Y entonces si sonreía bien, lo aplaudíamos, pero ya si le sonreía a otro, lo puteaba, ¿no? Si le regalaba un rosario a la Milagro Sala, era Gardel. Si le regalaba un rosario a Isabel Perón, era un facho hijo de puta. Bueno, digo, todas estas cosas hemos hecho con nuestro Papa Francisco. Y eso a él le costó, le dolió, y esa fue, digamos, una de las razones por las cuales no vino a la Argentina, por ese tironeo permanente que él recibía, digamos, en esta cosa de la grieta, de que si venía acá se iba a encontrar lo que pasó ayer en la misa del Papa Francisco en Flores, donde un grupo, cuando apareció en la Villa Roel, le cantó, lo puteó y que se imagínense, Francisco es un líder universal, no es el jefe de la orga nuestra, muchachos, no era el jefe de ninguna orga, ni jugaba en la interna con fulano, ni gano sultano, como, digamos, inconscientemente muchos estúpidos lo decían y venían a hacer jugar. Era el jefe de la Iglesia Universal, que tiene 1.500 millones de católicos, y un líder de nivel mundial, universal. Y nosotros lo queríamos peronizar y decir que estaba no solo de este lado, sino además del ladito de la interna de este pedacito, del otro pedacito. Bueno, yo estuve 2 veces con él charlando largo rato a solas, y en una de esas veces me dijo, dice, claro, acá vienen, dice, me piden que sacarse la foto, dice, porque dice, no, es para mi familia, nada más. Dice, claro, la vuelta con el Papa, ¿cómo no te vas a hacer una foto con el Papa? Bueno, dice, y después volvían a Buenos Aires y empapelaban todo Buenos Aires con la foto con el Papa promocionando la candidatura, ¿no? Digo, esto era lo habitual que hacían todos nuestros compañeros. O sea, una utilización de la figura de nuestro Papa y no tomar la dimensión mundial que este hombre ha tenido. Yo, estos días, ayer vino una periodista italiana de la RAI. Entonces me dice, usted dice que Francisco es el hombre más grande de la historia. No digo que es el hombre más grande. Digo que es el argentino más grande de la historia universal. O sea, nosotros tenemos a Perón y a Eva Perón, por ejemplo, que son argentinos, el norte argentino, y bueno, en Argentina podríamos discutir quién era el argentino más grande de la historia. Pero a nivel universal no hemos tenido personalidades que tengan el brillo y la importancia mundial que ha tenido el Papa Francisco. Si ustedes ven quiénes eran los líderes mundiales, las voces mundiales hoy, Trump, Putin, Xi Jinping y Francisco. Y si en cualquier lugar del mundo, a cualquier ciudadano del mundo, de Japón, China, África, Europa, le preguntara de esos 4 a quién elegiría, no tengan ninguna duda que todos se fijarían o estarían diciendo en la figura de Francisco. Ahora, esto que estoy diciendo, que muchos dicen, tenés razón, no lo había pensado. No lo habíamos pensado, no lo habíamos valorado suficientemente como se debió haber valorado a nuestro Papa. Yo espero
digo que ahora, bueno, porque esto es cierto también, ¿no? La muerte te convierte y te transforma y hace que la gente preste más atención a morirse. Yo espero que no me presten atención a mí, muchachos, quédense tranquilos. Seguiré piola así unos años más, no, pero digo, probablemente ahora haya, no lo terminé de tomar, un poquito, No se peleen, por favor. probablemente ahora haya, digamos, hay de hecho un interés por Francisco. Yo ayer tuve una alegría porque cuando yo tengo un libro que se llama libro salvado por Francisco, ¿qué es este libro? Es la refutación a lo que Berbisky mintió. Es testimonio de 25 personas, nombre, apellido, historia de cada uno, que fueron ocultadas, escondidas, ayudadas hasta escapar del país por Jorge Bergoglio durante la dictadura, poniendo en riesgo su propia vida y su seguridad. Y resulta que un hombre que se arriesgó como muy poco, porque yo recién le decía al periodista y le dije algo que digo, nunca me había puesto a pensarlo eso. Digo, ya, fíjate vos que no hay ningún libro, yo no conozco ningún libro, de alguien en Argentina que podamos decir, salvó a fulano, mengano, sultano. Podemos encontrar algún caso, digamos, de decir, bueno, sí, fulano, pero no hay. ¿Pero por qué no hay? Porque creo que tampoco hay muchos ejemplos de esta naturaleza. Voy a hablar un poco de cómo fue, digamos, hablar un poco de la dictadura y cómo fue la mecánica de la represión de la dictadura. Pero realmente digo, poder contabilizar 25 casos de distinta naturaleza, muchos de ellos, había muchos que eran seminaristas, religiosos, sacerdotes, pero había muchos otros que eran muchachos de izquierda, del grupo de izquierda, que no tenían nada que ver con la ideología de Francisco. Y ayer en una radio me dijeron, como no era de izquierda. ¿Viste? O si no soy de izquierda, porque digo esto digamos, toda la tergiversación que tenemos en la cabeza, ¿no? No sos de izquierda, sos de derecha. Decir que yo diga que no era de izquierda significaba que era de derecha, era facho, ¿viste? Pero bueno, lo claro y concreto es que Francisco fue absolutamente lo contrario de lo que este buen señor llamado Horacio Berbisky, que fue una suerte fiscal de la patria durante tantos años, ¿no? Que con su dedo señalaba al réprobo y elegido, porque decía, fue colaborador de la dictadura, y ¡guau! Te mataba, con eso te mataba, y andá a discutir a Berbisky, él era el sabelotodo de todo esto, pero un gran mentiroso, un jodido, un soberbio, y que hizo un daño enorme, digamos, a Francisco, que esto le dolió mucho, le jodía mucho a él esta historia, porque en realidad, digamos, una persona que había actuado y se había arriesgado, había puesto su vida en riesgo para actuar de la manera contraria, que le terminen diciendo que era colaborador de la dictadura, es peor. A lo mejor si no hiciste nada, para un lado o para el otro, bueno, te lo dicen. Pero no, él, su actitud y las cosas que hizo él, yo relato en el libro, relato a partir de los testimonios que me dieron esas gentes, tuvo una actitud valiente e incluso temeraria e irresponsable, digo yo, porque se arriesgó mucho más allá de lo que debía arriesgarse. Bueno, esto es un poco lo que nos deja Francisco hoy
un legado de un mensaje que está escrito en sus distintas encíclicas, en sus discursos, en sus palabras. La pregunta que se hacen todos, que a mí me hacen tanto que ya dice 80 cosas de la radio, que todos me preguntan lo mismo. Bueno, pero esto sigue o retrocede. Y yo digo, esto sigue porque Francisco se manejó en su vida en base a 4 principios. El tiempo es superior al espacio, la realidad es superior a la idea, el todo es el mayor, la unidad es superior a las partes y la realidad está por sobre la idea. El tiempo superior al espacio quiere decir lo siguiente, que el espacio es aquello que vos estás ocupando en un momento. Supongamos, sos un intendente, un presidente, o lo que seas, o el presidente de un club, de una cooperativa. Y ese hombre puede hacer una buena gestión y hacer cosas buenas, digamos, con su gente. Pero en un momento ese hombre desaparece, se muere o lo cambian, y esa obra vuelve para atrás. Entonces, apostar al tiempo tiene que ver con poner en marcha procesos que superen el espacio. Es decir, generar procesos que sean irreversibles y que vayan más allá de mi propia vida. Esto es lo que Francisco estuvo haciendo. Entonces, en términos prácticos, toda la apertura que hizo Francisco en materia de iglesia hizo 2 aperturas muy importantes. La apertura existencial y la apertura hacia la periferia geográfica, hacia la periferia existencial y a la periferia geográfica. A la periferia existencial, a la iglesia de los pobres, a los desamparados, a los inmigrantes, a los discriminados por su condición sexual o racial, a la incorporación de la mujer a un rol mayor en la iglesia. Bueno, todos estos cambios son cambios que Francisco fue poniendo en marcha dentro de la iglesia. Y la apertura geográfica, antes la cúpula eclesial dominada del Vaticano era eminentemente europea, cardenales europeos. ¿Qué hizo Francisco todos los años? Fue nombrando cardenales, que son los que van a elegir ahora, de África, Asia, China, Japón, Latinoamérica, etc. ¿Qué significa esto? Yo esto no lo digo en público, lo digo acá que estamos acompañados. Era un peronista vivo, no es que vino al Congreso a ver que van a votar los congresales, levanten la manito, no. Fue armando, los que lo van, el 80% de los cardenales, de los 135 cardenales que van a votar estos días el nuevo Papa, los eligió él. Entonces, no es que él se murió y se vuelve todo para atrás. No, él tenía una frase que decía en privado, cuando le preguntaban por su salud, dice, yo me voy a ir cuando todo sea irreversible. Sea irreversible. O sea, cuando esto no tenga marcha atrás, te jodí, digo, porque vos estás esperando, no vos, ¿no? Pero hay algún pícaro que está esperando que yo me muera para dar. No. Así, yo me muero, pero te cagué. No. Esto sigue adelante. Vos podés seguir esperando, porque lo que he puesto en funcionamiento ya tiene una dirección y no va a volver. Esto es lo que yo opino y digo, con lo que he conocido, estudiado. Yo la última vez que lo vi a él, en 2019, yo ya venía leyendo, él nombraba cardenales, ¿viste? Y me llamaba la atención. Entonces le pregunto, le digo, usted está nombrando todos cardenales nuevos, ¿no?
Me dice, sí, claro, dice, lo que pasa que Benedicto lo tenía Monseñor Bertone, nombraba a él los cardenales, todos de acá, todos de acá, de Europa. Y dice, bueno, yo ahora lo estoy nombrando yo, claro. A ver, le pegó un ponerlo en el culo a la semana, y ahora lo estaba nombrando él, ¿viste? El viejo pícaro, o sea, a mí me estaba, digo, era de crucero, ¿viste? Yo le estaba diciendo inocentemente, usted está nombrando todos cardenales, qué novedad, ¿viste? Y este dice, claro, y ahora estoy nombrando Todo, faltan 20. ¿Viste? Sí, pero te estaba contando, dice, no, todo no, todavía me falta. Estaba ahí, ¿viste? A ver, dice, no, sí, pero bueno, ¿sabes qué? Todavía me falta. Para los 2 tercios. Claro, para llegar a los 2 tercios. Bueno. Para que salga el grupo blanco, faltan 20. Bueno, este era nuestro Papa. Y voy a terminar el tema de Yo siempre. No soy tomador de mate, claro. Lo que estoy haciendo acá es un sacerdocio. Yo le iba a decir a ella que. Sí, hasta tiene mejor color. El mate va a salir mejor. Pero hacelo que así aprendes, mira, por lo menos. Ahí está, hacelo así aprender. Es un aprendizaje de tu vida, mira. Este otro padre. Tan fácil como respecto del peronismo, no peronismo de Bermúdez. Algunos compañeros les gusta esta cosa de decir, no, Francisco era peronista, diga, bueno, uno me mandó la otra ayer, entonces no lo saben, pero bueno. No, ¿por qué dice que Francisco? Digo, ya te lo juro. Sí, eso de que nosotros digamos que Francisco era peronista, para lo único que servía era para tirarle carne a los gorilas, para que lo puteen y digan que era peronista, que era kirchnerista, que era, qué sé yo, que defendía. Para lo único que servía eso, muchachos, no jodan. ¿Cuál es la realidad? Francisco no fue peronista en su niñez, en su juventud. Él después, es decir, él cuando terminó su sacerdocio en la Compañía de Jesús y empezó, digamos, a interesarse por profundizar la cosa política, esto está buenísimo, está caliente. Sigo con ella personalmente. Estudiar y sacarse un día, así cualquiera. Los peronistas todavía tenemos estas cosas, elegimos los mates buenos de las mujeres, lo tradicional. Volvemos a la tradición. Del colegio máximo donde él estaba, se reunían un conjunto de filósofos muy importantes, entre los que estaba Lucio Gera, el Canone, que se llamaban los rioplatenses, Mentol Ferrer, Carri Chiri, nombres que seguramente ustedes no conocen y tienen la obligación de conocer. Pero bueno, era gente del pensamiento nacional latinoamericanista, que ellos dieron origen a una de las vertientes de la teología de la liberación que se llama la teología del pueblo. Esa teología del pueblo tenía como característica, a diferencia de la teología de la liberación, que se asentaba en la historia de los pueblos latinoamericanos. Y en esa historia de los pueblos latinoamericanos rescataban los grandes líderes latinoamericanos. Y en esos grandes líderes latinoamericanos se rescataba en Argentina el peronismo. Entonces esa teología del pueblo era una teología, digamos, asociada al pensamiento, a la corriente histórica del peronismo. Si bien Francisco no era un integrante, digamos, de ese grupo, porque él estaba dedicado a la administración, al quilombo que era la administración de la Compañía de Jesús, le daba cobertura y, digamos, que mamaba de allí el pensamiento que luego, digamos, va a constituir la fuente de su pensamiento. Entre ese grupo había una filósofa que se llamaba Amelia Podetti. Amelia Podetti era militante de Guardia de Hierro. Entonces cuando se dice Francisco era de Guardia de Hierro, no.
él tenía muy buena relación con Amelia Podetti. Amelia Podetti sí estaba en Guardia de Hierro y lógicamente los amigos de Amelia tenían vínculo y relación con Jorge Bergoglio, charlaban, hablaban, digamos, tenía una vinculación, pero nunca fue un militante orgánico de ninguna estructura, de ningún sector del peronismo. Y cuando tengo que responder a la pregunta de si Francisco era peronista o no, siempre uso esta anécdota, esto que le voy a contar. Es una anécdota que cuenta él mismo en un libro, antes de ser papa, en un libro que se llama El Jesuita. Dice que Perón, en los años 50, tenía un obispo, el obispo de Resistencia, el Monseñor de Carlos, que era un obispo con quien tenía mucho vínculo y que le daba letra, por así decirlo, al general, y charlaba sobre todo lo que tenía que ver con la doctrina social de la Iglesia, de donde se funda, o una de las fuentes fundamentales de nuestra doctrina, la doctrina peronista, es la doctrina social de la Iglesia. Entonces se había corrido la pelota, lo estaban acusando a Monseñor de Carlos, que de Carlos era peronista, un obispo peronista. Entonces Perón fue un día en un acto de resistencia y dijo: vengo acá a aclarar un infundio. Se está diciendo que Monseñor de Carlos es peronista, y esto no es cierto. Lo cierto es que Perón es de carlista, y lo cagó. Y entonces digo, si Perón viviera, diría exactamente lo mismo. Se está diciendo que Francisco es peronista, y no es cierto. Los peronistas somos franciscanos. Esto es lo que tenemos que contestar nosotros cuando nos preguntan sobre si Francisco es peronista o no es peronista, etc. Después, para. Después de... Bueno, termino lo de Francisco. Bueno, a ver, sí, terminamos la parte de Francisco. ¿Querés alguna? Quiero sintetizar lo que usted está diciendo en pocas palabras. Es lo mismo que está diciendo usted, pero en pocas palabras, para traducirlo, para que sea más al llano, digamos, ¿no? Para que lo entiendan todos. O sea, cuando usted dijo lo de que lo habían consultado a una persona si el Papa era de izquierda, es una burrada. Entonces, en realidad, lo que pasa es que eso viene de si Jesús, se estaba diciendo, por ejemplo, en los chavistas en Venezuela dicen que Jesús, él lo repite mucho en Venezuela, que es socialista. No. A ver, mejor dicho, es como decir que el peronismo es federal. Los federales no son peronistas. Los socialistas quizás son cristianos. No es que los cristianos son socialistas, es al revés, por una cuestión cronológica. Y es exactamente lo que usted dice. Bueno. Es otra manera de decir lo mismo que acaba de decir. Está claro lo que dijo. Sí. Pues yo con respecto al Papa Francisco, tenía un desconocimiento que la mayoría, el común de la gente con el cual yo me incluyo, no sabía, era una incógnita lo que iba a ser el Papa para nosotros, los que somos el común de la gente, no para los que sí o los que sí sabían quién era. Entonces, estábamos esperando a ver qué solución traía, porque la curia, históricamente en Argentina, con Guarrachino, con Primateca, con todos esos curas, habían bendecían las armas porque las que después mataban a la gente. Y anteriormente, con tanto y no hubo a otros curas, también atacaron el peronismo, por eso se prendieron fuego las iglesias en aquella época, cuando salieron a atacar al peronismo. Entonces hay una historia que la curia representaba lo antipopular. Para nosotros era una incógnita, es como Néstor Kirchner cuando llega, no sabíamos qué iba a hacer, por eso gana con un 23%, no con un 80%. Después sí, tiene aceptación de la gente. Por eso que nosotros, después, a medida que iba pasando el tiempo, cuando se apoya al pueblo de Palestina, cuando se solidariza, cuando empieza a beatificar a Arnulfo Romero, Compañeros, al principio de la conversación dijimos que todas las partes de los aportes iban a venir después de la charla. No, pero reiteramos esto porque a lo mejor no se entendió. Cualquier aportación
viene después de la intervención del compañero Aldo, después. No, O sea, guardémosla, pero viene después. Disculpa, perdón por haber intervenido, no pido disculpas. Si no se hace muy ida y vuelta y la idea es más. Solo él habla. En la parte de Francisco, dejemos hablar de continúe. Bueno, voy a hablar un poquito ahora de los años 70, un tema tan conflictivo, tan meneado y tan mal explicado muchas veces. Ustedes, la mayoría de ustedes, han escuchado un relato en los años 70 que ha sido escrito por los sobrevivientes de las organizaciones armadas. En general, todos aquellos que escribieron la literatura de lo que pasó aquellos años es gente que participó de alguna u otra manera en las organizaciones armadas. Berbisky, Bonazo, Anguita, Soane, Feynman, Caparrós, digo, todas personas que algunos estuvieron en Montoneros y otros, como Soane y Anguita, fueron militantes de la época. Yo suelo usar mucho una frase de Olga Ruiz, una socióloga chilena que analiza la historia de la dictadura en Chile. Y Olga Ruiz dice: el relato que los sobrevivientes de las organizaciones armadas hicieron de los años 70 en Chile está montado sobre una tríada: héroes, víctimas y traidores. Las víctimas ya sabemos quiénes son. Los héroes son los que sobrevivieron. Dice, el héroe es aquel que sobrevive cuando todos los demás mueren alrededor. Y los traidores, dice, el discurso, el relato fue cargar la culpa de la derrota, de su derrota, a unos cuantos traidores, en lugar de analizar los errores propios, políticos y militares que estas organizaciones cometieron. Esto es aplicable a la Argentina, con un elemento nuevo, digamos, con un elemento particular. El traidor principal en la Argentina, en este relato, se llama Juan Domingo Perón. Entonces, en el relato que ustedes han recibido y han escuchado durante tantos años, que les va a chocar cosas que yo les voy a contar, porque todos conocen otra versión de la historia, no conocen la que yo voy a decir, como si la conocen habrán escuchado alguna cosa por ahí o tendrán alguna leve sospecha. Pero lo que han escuchado es eso, es decir, aquí el Perón que traicionó a los jóvenes y nos echó de la plaza y después creó la AAA y después nos vinieron, nos mataron a todos. Yo el culpable, digo, de toda la tragedia termina siendo, aún el terrorismo de Estado, termina siendo Perón. Y eso esconde una trampa muy jodida, que es matar el mito original. Porque si Perón era un viejo facho, creador de la AAA, asesino del padre Mujica, por ejemplo, Bonazo en su libro famoso El presidente que no fue, del cual algunos se han nutrido y han sacado el nombre, alguna agrupación sacó el nombre de ese libro. En ese libro Bonazo dice: el asesinato de Mujica, dice, no es cierto, lo ordenó López Rega. Dice, no, ese fue Perón. Entonces, digo, si nuestro líder, hemos tenido un líder que ha sido capaz, digamos, asesinar a un santo, como era Carlos Mujica. Entonces, en realidad tienen razón aquellos que en 1945 decían que Perón era nazi, fascista, etcétera, 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 porque resulta que al final de la historia volvemos a colgarle el cartel
de que Perón era nazi, fascista, Y esta historia, lamentablemente, es la que ha sido la historia oficial que se ha contado. Se ha contado por Canal Encuentro, que se ha contado por Radio Nacional, que se ha contado por Página 12, que se ha contado por todos los medios nuestros. Y se ha aceptado, digamos, en silencio. Por eso se creó esta cosa del levitismo. El levitismo que es, yo no soy peronista de Perón, soy peronista de Evita, porque Evita sí era buena, era revolucionaria, era socialista, era bla, 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 bla. Perón era un viejo facho, militar, etcétera, etcétera. Para contraponer a la figura de Evita con la figura de Perón. Si Evita no escuchara, lo caga trompada, pero mala, todo. Porque si vos a Evita le llegabas a tocar al general Perón, a tiro, te cortaba en pedacitos, era una fanática de Perón, era una fanática. Pero hay películas como la de Feynman, la que hace, ¿cómo se llama? La actriz que la hace, Esther Goris. Y todos la hemos visto, y todos creen que esa película muestra la realidad. Esa película ¿qué muestra? Que Perón era un viejo estúpido, Evita era la mujer del látigo, se peleaban entre ellos. Clase militar mucho más. Ahora hicieron la última serie que hicieron de ¿cómo se llama? La mina esa. Santa Evita. Entonces ahí todos vieron, y después yo me acuerdo porque algunos me decían, me explicaban a mí, no, porque Evita tal cosa, digo, no, macho, eso es una novela, y el que hace la novela tiene derecho a escribir lo que se le canta a la pelota en la novela. El problema es que los que la ven crean que eso es la historia, y la novela no es la historia. El novelista novela. Entonces, por ejemplo, una de las falacias que dice esa película de Santa Evita es que Evita se tiene que pelear con Perón y arranca el voto femenino a Perón porque Perón no quería. Muchachos, antes de conocer a Evita, cuando Perón entra en la Secretaría la Secretaría de Trabajo y Previsión, crea allí una subsecretaría de la mujer y ya desde allí empieza a plantear el voto femenino. Y Perón quiso sacar por decreto el voto femenino para que en la elección del 46, o sea, la elección que él resulta ganador, voten las mujeres. Y no lo saca porque las feministas de la época, donde estaba la Moró de Justo y el grandes personalidades del socialismo y el radicalismo, se oponen al voto femenino porque dicen no queremos que el voto femenino lo saque un gobierno, lo establezca un gobierno militar. Queremos que, bueno, claro, hubo que esperar 4 años más. Luego el voto femenino forma parte de la campaña, de la propuesta de campaña electoral. Y claro que Evita en la campaña electoral toma la bandera del voto femenino y recorre el país. Digo, era natural que así lo hiciera. Pero no era que Evita se tuvo que pelear con el general para el voto femenino como te muestra la película. O sea, todas estas tergiversaciones, todas estas mentiras, son las que nuestros compañeros peronistas van comprando. Porque claro, ¿quién te cuenta esto que te estoy contando yo? No te lo cuenta nadie. Digo, no te estoy contando una historia. Esto está, están las fuentes, están los datos, están los diarios, está todo certificado. Luego viene un novelista y escribe lo que se le canta las tablitas a él y bueno, genera otra cosa. Entonces, ha habido un relato histórico
que no ha sido, digamos, un relato fiel y que tiene, digamos, como resultado esta idea de un tercer Perón malo, ¿no? El tercer Perón malo. No, sí, el Perón del 55 fue bueno, el 45 al 55 fue bueno. En el 55 dijo el otro día un concejal de Loma de Zamora, otro tarado más, dijo no, porque San Martín, el compañero San Martín se tomó el palo, el compañero Rosa se tomó el palo, el compañero Perón se tomó el palo. Pibe. Y lo dijo, es un concejal. Y quienes estaban en la mesa escuchándolo no eran concejales, eran dirigentes muy importantes que ustedes conocen. Todos lo aplaudieron exclusivamente. Y hay un tipo que se para en una mesa peronista, en un acto peronista, y dice que Perón era un cagón, se tomó el palo. Che, muchachos, ¿qué mierda era el peronismo entonces? Listo, el peronismo, bueno, qué sé yo. Está bien, inventen otra cosa. Yo discúlpenme, pero no, yo por lo menos, yo no tengo ningún peronómetro, la pelota, pero digo, no, muchachos, no mientan, esto no es así. Ese es el discurso que la izquierda boba nos ha metido permanentemente adentro. Entonces, en los 70 se produjo, digamos, una gran discusión allí que todavía no está saldada. Hay una discusión no saldada. Que dicho sea el paso, el otro día en un streaming estaba Moreno, que siempre habla. Y cuando yo iba a hablar, me habían invitado a los muchachos a hablar de esto, de los 70. Y Moreno dice, no, nosotros los 70 no hablamos, porque eso no es una historia que no está clara, entonces no hablamos. Ah, la mierda, no podemos hablar, hagamos. Y no podemos hablar, sonamos. Bueno, yo les cuento un poquito, porque esto tiene que ver con mi historia personal. Yo militaba en los 70, yo nací en Pergamino, militaba en la segunda sección electoral, ahora hace 50 años vivo en Neuquén, soy neuquino, digamos, pero en esa época militaba acá. Y bueno, ¿qué éramos nosotros? Éramos, en general, jóvenes católicos de clase media, padres antiperonistas, que pasamos de la militancia católica, los grupos juveniles católicos, sin escala casi a la JP y Montoneros. Entonces yo, a los 17, 1972, ya me integré a la organización y en la zona mía yo era el responsable de la organización de la UES en toda la zona. Cuando llegamos a la etapa electoral, gana Cámpora, 25 de mayo, viene el proceso democrático y así se abren dos caminos. Entre aquellos que entendían que habíamos ganado el gobierno, y en este caso la JP tenía un enorme poder, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, todo el gabinete de provincia de Buenos Aires era de la JP. Y tenían 7 provincias, Buenos Aires, Santa Cruz, Salta, Mendoza, Córdoba, Formosa. Tenían el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, o sea, el 25% de todos los cargos. No es que Perón no le había dado nada a los jóvenes que venían, digamos, de la corriente vinculada a las organizaciones armadas. Había dado un enorme poder. Y claro, ya había dos caminos: o empezar a ponerse a gestionar y a gobernar, porque
los que asumían la función de gobierno tenían que gobernar, o sea, atender las escuelas, construir un camino, dar jubilaciones, todo lo que uno hace desde un gobierno. Y el otro sector, que era el sector combatiente, clandestino de la organización, que no se integraba a el funcionamiento de gobierno y seguía, digamos, en la idea de organizar y profundizar la organización del aparato armado. Entonces, había una compañera que me contaba, dice, claro, dice, yo tenía una pila así de expedientes que estaba en la provincia de Buenos Aires, dice, una pila así de expedientes que resolver, y entonces venían y me decían que me querían sancionar porque yo no hacía prácticas de tiro. Y dice, ¿qué práctica de tiro? Déjenme joder, yo tengo que atender la tarea que tengo que hacer todos los días. Y entonces esto fue generando, digamos, ya ahí había una contradicción entre si en el proceso democrático dejamos las armas y nos ponemos a gestionar, a gobernar en paz, o seguimos con las armas. La respuesta, Carlos Mujica, por ejemplo, en una misa el 9 de septiembre de 1973, dice públicamente, con una frase bíblica, hay que dejar las armas y tomar los arados. Esto que lo dice, bueno, lo dice públicamente de esta forma, pero internamente la discusión era distinta. Él estaba muy enojado con la organización Montonero, la gente que eran todos sus amigos, y que estaban discutiendo eso, es decir, exigiéndole, sí, muchachos, hay que dejarse de joder, basta de tirar tiros, estamos en democracia. Ahora, la respuesta de esa, más o menos en esa misma fecha, Firmenich dice, a la salida de una reunión con Perón, dice, bueno, nosotros hemos llegado hasta acá porque hemos tenido fusiles y los hemos utilizado. Y no vamos a dejar las armas porque esto es lo que nos da poder. Y efectivamente, 15 días después, esos fusiles que teníamos, que lo habían utilizado, los utilizan contra el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Y el asesinato de Rucci, para los que estábamos dentro de la organización, tuvo dos frases siempre. Van a escuchar de la gente que vinculada, digamos, a alguna de los niveles de la organización, esto lo van a escuchar, que eso se tomó con dos frases. La primera frase fue la CIA, porque Perón ganó el 23 de septiembre, el domingo 23 de septiembre, la elección donde Perón gana por el 62% de los votos, y con la consigna de traer la paz, de instaurar la paz en la Argentina. Y la gente genuinamente creía que Perón era el que podía traer la paz a la Argentina, porque la Argentina era un quilombo, porque habíamos llegado el 25 de mayo y seguíamos a los tiros, muertos de un lado y muertos del otro, porque los tiros que antes se tiraban contra los milicos los empezamos a tirar entre nosotros. Entonces las internas, que son las mismas que tienen ustedes hoy en cada agrupación, en cada cosa, se resolvían, no ahora armando una rosca acá, otra rosca allá, una interna, cosas, juntando votos, se resolvían cagándote aquí. Eso era de loco, era la ley de la selva. Entonces, ¿quién? Que el peor enemigo del peronismo, que era la CIA, entre comillas, porque uno lo tiene ahí, que es la CIA, el cuco, ¿no? El diablo, podría haber sido aquel que produce este asesinato. A las 12 del mediodía, 23 balazos ahí en la calle Avellaneda, pleno centro de Buenos Aires, digamos, matando al hombre que era el jefe de la CGT y el puntal de el esquema de gobierno que Perón tenía, que era el pacto social. ¿Qué era el pacto social? El pacto social era el acuerdo entre trabajadores, empresarios, entre
expresados por Hellman, trabajadores expresados por Rucci, empresarios expresados por Hellman, y el Estado Nacional de árbitro expresado por Hellman. Digo, una cosa muy parecida, salvando las distancias, a lo que Néstor hizo cuando él asumió. Ustedes recordarán que, por ejemplo, Moyano era el capo de la CGT, entonces la inflación este año fue 23%. Y Néstor acordaba con Moyano y decía, bueno, las paritarias son el 25%. Y hacíamos el 25, 2 puntos más, y de esa manera se funcionaba ordenado. Bueno, esto que Néstor hizo, digamos, no es exactamente lo mismo en términos económicos, pero digamos en el pensamiento político era más o menos así. Y la pata de la CGT era Rucci, Iván y además era la persona de confianza del general, la persona de confianza del general, era casi el hijo de Iván y se lo mata. Y no se firma. Porque la segunda frase es que a los días, esa noche y a los días subsiguientes, empiezan a bajar los jefes de la organización a decirnos, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. No lo vamos a firmar, pero fuimos nosotros. Al día de hoy todavía hay algunos que, por supuesto, y yo los entiendo, que Menich, Macanarvaja, Díaz y Lucier, siguen diciendo, no, nosotros no fuimos, otros como Berbicki, Bonazo, todos los demás sí, lo escribieron y lo contraescribieron, cómo fue el asesinato, cómo lo planificaron, quién le dio el primer tiro, todos los casos, quiénes fueron los que integraron el comando ese. Pero lógicamente, yo lo entiendo, siempre está la amenaza de que se reabra un juicio y nos metan en cana, entonces aquellos que son los jefes dicen, no, yo no tuve nada que ver, yo entiendo eso. Pero para la historia no vale, ¿no? Yo te entiendo a vos, humanamente, no te pido que te entregues ante la justicia, de seguir diciendo eso, pero la historia es otra, la historia real es otra. Entonces cuando se dice, porque Perón nos echó de la plaza, bla, 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 no se ve la foto, pero no se ve la película, porque la película es todo esto que se viene produciendo. Ahora bien, ¿qué hace Perón después que la asesina? Miren, esto es terrible, porque el general el día 6 de septiembre se reúne 2 horas a solas con Quieto y Firmenich, y les dice, organicen una reunión de juventud donde estén toda la juventud. El 8 de septiembre se hace en Caparcampo una reunión de toda la juventud. Ahí van los de guardia, los del CDO, van todos los de la tendencia. Un discurso memorable del general, que le habla a sus hijos y dice, muchachos, les pido que no se peleen entre ustedes porque se van a terminar matando, porque vamos a ir a una tragedia. Y ustedes, acá hay tipos que están mirando por abajo de las persianas de los cuarteles, esperando poder salir de nuevo. Y el día que salgan de nuevo, no van a dejar piedra sobre piedra. Estaba previendo, digamos, lo que podía llegar a pasar. Y lo que estaba diciendo, lo que nos estaba pidiendo, era déjenme gobernar, paren con la pelea, paren de cagarse a tiro con ustedes y paren de cuestionarme a mí, porque en realidad lo que estaban era cuestionándolo a él. Bueno, eso fue el 8 de septiembre. 15 días después, la respuesta a ese pedido, jamás, digamos, de un padre que le habla a sus hijos, porque en esa reunión estaba Quieto y Firmenich, la respuesta a ese pedido es ir y cagarle a tiro, meterle 23 balazos a Pucci, cagarse de risa con la traviata, le metimos 23 heridos. Sin embargo, Perón no entró en cólera. Yo digo siempre, vos le hubieras hecho una cosa de esta, no vamos a matarle a alguien a Néstor, agraviarle a alguien cercano a Néstor. El primer boleo que te pone te queda en la pirámide de Mayo. Sin embargo, Perón lo sigue recibiendo y sigue intentando persuadirlo. Entonces, en enero, Perón manda una ley
para modificar el Código Penal, porque los del ERP habían atacado el cuartel de Azul y habían hecho una carnicería. Habían matado degollado a un policía. Habían matado 2 oficiales, la mujer de uno de los oficiales. Bueno, desastre. Los del ERP, buenos muchachos, ¿viste? Bueno, son todos compañeros, ahora nosotros le hacemos homenaje a todos, le hemos pagado indemnización a todos, qué sé yo. Pero ahí eran abiertamente, jugaban en contra de Perón y del peronismo y jugaban a que venga el golpe, jugaban a que vengan los milicos. Entonces, Perón mandó una ley, los diputados que respondían a Firmenich no quieren votar esa ley de modificación del Código Penal, le piden una reunión a Perón. Se hace una reunión como esta. Pero ¿qué hizo Perón? Le puso las cámaras de televisión, porque dijo, ya me tienen podrido esto de venir a hacerme el. Entonces, bueno, general, nosotros pensamos. Miren, uno lo ve al general ahí y uno dice, y tenía paciencia oriental. Porque yo los cago a trompada y los mando a la mierda a los 2 minutos. Porque encima sabía. Perón dice, le asesinaron al secretario general de la CGT. Los que estaban ahí eran partícipes de la horca que lo había asesinado. Pero no se lo dice usted. Dice, me han asesinado. Y dice, esto no es un gobierno pegado como moco. Yo saqué el 62% de los votos, muchachos. A ver. No estoy para que acá me vengan a atropellar cualquier perejil, como los del ERP o como cualquier otro grupo, que son 50, que como tienen poder de fuego hacen quilombo. ¿Y qué hacen los muchachos? Bueno, se enojan, renuncian, puteando, se van de la Cámara. Pero Perón los sigue recibiendo, porque después vienen las reuniones de la JP, empieza Perón a hacer reuniones de la JP, y en esa reunión de la JP vuelven a invitar y vuelven y siguen estando. Y el día, antes del 1 de mayo, el día 28 de abril, hay una reunión para organizar el acto del 1 de mayo y vuelven. Y entonces allí, alguno de ellos le dice, nosotros vamos a ir a expresarnos con nuestras consignas, dice general. Como que el que avisa no traiciona, o sea, están diciendo vamos a hacer quilombo a la plaza. Y en la plaza ese día, cada vez que Perón hablaba en la plaza, como habla Cristina, están los bombos rompiendo las pelotas, todos gritando, hasta que un momento dice compañero, no te callás, se callan los bombos, dejalo de hablar. Perón empieza compañero, y los muchachos de JP cantan, ¿qué pasa general? Y está lleno de gorila del gobierno popular. ¿Viste? Perón dice compañero nuevo, ¿qué pasa? Compañero nuevo, claro, el cuarto compañero. Perón dice, pese a esos estúpidos imberbes que gritan, ahí se pudrió, yo estaba en la plaza, ahí se pudrió, empezaron a volar palos por todos lados. Y por supuesto, digamos, la columna de Montonero emprendió una estratégica retirada porque no había intención de que los otros, la parte gremial y las otras agrupaciones nos caigan a trompadas y qué sé yo, se fue. Entonces eso de que Perón nos echó a la plaza, no, Perón nos echó a la plaza. Vos fuiste a hacer quilombo a la plaza, a provocarlo a Perón y después te fuiste. Dándole la espalda y se iban cantando conforme general, conforme los gorilas, nosotros a pelear. Qué bueno a pelear. Ahí está. Después fueron a pelear, lo mataron a todos. Bueno, en esos episodios, en febrero del año 73, un sector importante de la organización rompe con la organización y crea esto que se llamó la JPA. Prácticamente, y esto reconocido por Tardía y Vargas Narvaja, el 30-40% de los cuadros viejos de Montoneros se van de la organización. No hay muchos nombres famosos allí, son nombres que no, algunos por ahí, pero no son nombres de los que dirigieron esto.
porque gran parte de ellos eran militantes clandestinos, pero fue una ruptura muy importante, digo, en la cual yo participé, la zona mía, y el jefe mío, que era el cura Gali, un cura, un sacerdote, andaba armado, un 38 en la carterita, ciencias. Y después que nos vamos, y nosotros le hacíamos la seguridad al viejo, no lo estábamos cuidando de la AAA, lo estábamos cuidando de los muchachos, porque Bacalar Baja lo amenazó de muerte, a él y a todos los que nos vimos. Yo una vez que lo conocía a uno de los pibes de Bacalar Baja en una reunión en Formosa, nos sentamos a la misma mesa, digo, che, digo, yo conocí a tu viejo en los 70, digo, si tengo una buena y una mala, digo. La mala es que me condenó a muerte, la buena es que después me perdonó. Claro, habíamos sido todo lo que nos fuimos por coincidencia no había condenado a muerte. Incluyendo Carlos Quinto. Entonces, lo que sucede allí es que se van a abrir dos caminos, un sector, digamos, que va a quedarse con Perón, pero que Perón muere el 1 de julio y esto va a durar muy poco. ¿Cuál es el planteo nuestro cuando nos vamos? Dos cosas básicamente: dejar las armas y acatar la conducción de Perón. Ya está Perón en el país. Si nosotros luchamos con las armas en la mano para traer a Perón a la Argentina, bueno, aquí, acá está en la presidencia, está gobernando, bueno, dejémonos echar las pelotas, chao. Ahora dejémonos que el gobierno y digamos, saludo uno, saludo dos, general, a sus órdenes. Pero esto no pasó. Esto no pasó porque los muchachos siguieron con esta línea, pues muere Perón, después van a pasar a la clandestinidad y después va a ser, digamos, un festival de la violencia asusado desde la izquierda, el ERP y Montonero, digamos, siendo grandes operativos militares durante todo el año 74 y 75, y por otro lado la AAA, que no la creó Perón, sino que siempre fue la inteligencia militar, siempre fue la inteligencia militar. Por supuesto que allí había algunos muchachos de los sindicatos, había algunos muchachos de la pesada de los sindicatos, estaban los del CNU en algunos lugares, había policías, militares, etc. Pero quien proveía la inteligencia, las armas, el equipamiento, siempre fue la inteligencia militar. Al punto porque si López Rega era el jefe, sí, pero López Rega se va el 9 de julio, la CGT es quien echa la mierda a López Rega, el 9 de julio de 1975. Ahora, se va López Rega y al otro día la AAA sigue matando gente hasta el 24 de marzo. Y el 24 de marzo mágicamente no pasa más nada, desaparece la AAA. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que buscaba la inteligencia? Digamos, los milicos, la reacción con esto. Generar un clima de caos en la Argentina, extrema violencia, para que la gente pidiera naturalmente el regreso de los milicos. Por eso el golpe el 24 de marzo, muchachos, no es cierto que todos resistimos. No. El golpe el 24 de marzo nació con el aplauso y el apoyo de las clases altas y las clases medias altas, y con la resignación de la clase trabajadora, y con el apoyo de la izquierda. Tanto él como Montoneros, lo que escribieron esos días después del 24 de marzo fue su no beneplácito, diciendo que bueno que está el golpe, porque ahora se clarifica la situación, va a quedar los milicos a un lado y los otros del otro. Todo el pueblo se va a venir atrás nuestro. Ningún pueblo fue atrás de ellos. Ya, digamos, su pérdida de consenso político ya venía absolutamente perdido, deteriorado, y después del golpe mucho más todavía. Entonces no hubo una resistencia al golpe. Esto de que la gente vote a Milei hoy no es nuevo.
gente apoyó a los milicos, apoyó que vinieran los milicos. ¿Por qué apoyar que vinieran los milicos y por qué la historia hay que estudiarla? Porque teníamos una situación de la cual nosotros éramos corresponsables, de un lado, del otro y del otro, de caos en la Argentina, que estaba generando las condiciones para un golpe, para que la población dijera, bueno, basta, no queremos más, porque la gente que vivía acá en Buenos Aires, los que vivían en el conurbano, era muy común que se encuentren gente en los caminos, en el camino de cintura, en los bosques de Seiza, que a la mañana el que pasaba por ahí veía cadáveres tirados. Entonces, digo, en todo esto, imagínense que si hoy produce conmoción, el asesinato nuestro de TN de cada día, digo, porque cada vez que, qué sé yo, hay un crimen grave en el conurbano. Bueno, imagínense, miren, había, por ejemplo, había una tapa, recuerdo una tapa del diario La Opinión, de marzo, creo que era ya de febrero, marzo, decía, ayer 26 muertos en el país. Esto no aguanta más. 26 muertos, que ni siquiera lograba saber. Y yo me tomé el trabajo de revisar los diarios, el laburo que hice en el libro de Francisco. Vos leés los diarios y ni siquiera lográs saber a qué banco pertenecían los muertos. Porque ya era tanto, y la noticia pasaba tan rápido, y se renovaban tan rápido estas cosas que ni siquiera vos podías distinguir ahí, pero de qué lado lo mataron. Bueno, esto es lo que pasó en la Argentina y esto es lo que dio origen, lamentablemente, a la peor dictadura que nos tocó vivir. Y por eso yo decía, muchachos, hay que conocer la historia, porque no es, y cuando vamos a ver la historia del 55, nos vamos a encontrar que en el golpe del 55 también hubo circunstancias no parecidas, con cierto parecido a esto, pero sí también hubo errores por parte del peronismo, por parte del mismo Perón, que fueron generando esas condiciones del golpe. Porque el golpe del 50, el único golpe cívico-militar de verdad, no fue fue el golpe del 55. La plaza, muchachos, si uno ve las fotos del día del 19 de septiembre, cuando asume Rojas, cuando asume Donardi en la Plaza de Mayo está que revienta, La Plaza de Mayo está que revienta. Ustedes los porteños que van a todos los actos de habido y por haber, por la clase media porteña, estaba toda. En el fusilamiento, los fusilamientos del 9 de junio de 1956, se festejan en Plaza de Mayo. Está la gente festejando que hubo fusilamiento a los peronistas que se levantaron el 9 de junio. O sea, había mucha sociedad allí y muchos de esos jóvenes, de esa gente que era militante, activista, en contra del gobierno de Perón en 1955, muchos de esos nombres nos los vamos a encontrar que son compañeros nuestros en los 70, empezando por los curas, empezando, por ejemplo, por Carlos Mujica, que él mismo lo contó. Dice, yo participé de la fiesta orgiástica de la Libertadora, hasta que después me di cuenta que las sirvientas en los barrios lloraban, y nosotros festejábamos. Dice, en mi casa festejábamos, era de Barrio Norte, pero las sirvientas que trabajaban en la casa lloraban. Dice, entonces ahí empecé a darme cuenta. Rodolfo Walsh escribía a favor del golpe de Estado. La Cló, que recién mencioné. Pero digo, es poco, es natural. Eran los jóvenes universitarios que fueron oposición a Perón desde el 45 al 55. El eje, digamos, más importante de la contra del peronismo fue la universidad. Fueron los jóvenes universitarios, el progresismo, de izquierda, de radicales, comunistas, socialistas, conservadores, chicos bien. Los comandos civiles eran muy importantes. En Córdoba hubo 3.000 pibes de estudiantes secundarios y universitarios en armas
esos días del golpe, porque el golpe empieza en Córdoba. Íñiguez, que es la que lleva la tropa a reprimir Córdoba, Íñiguez, que lleva el regimiento de Rosario, los tiene cercados y recibe la orden de parar con la represión. ¿Por qué? Porque lo que tendría que haber hecho Íñiguez era cargarse 3.000 pendejos, que no eran soldados, había muy poco ejército, eran civiles. Lo primero que tenía que hacer era masacrar 3.000 tipos, y eso iba a crear una guerra civil en la Argentina. Y una guerra civil, porque acá yo me canso en los grupos de WhatsApp, todos tiran tiros, porque acá hay un montón de nostálgicos que como no vivieron los tiros que vivimos nosotros, nunca escucharon zumbar un tiro por su cabeza, la puta madre, y nunca pasaron con una cámara de tortura y saben lo que te metan una picana en una oreja. Pero todos, les encanta esta cosa de recrear el espíritu guerrillero. Entonces, ¿por qué no armamos a la gente? ¿Por qué no matamos? Muchachos, ¿alguien tiene idea de lo que es una guerra civil? Una guerra civil. Perón venía de conocer lo que había sido la guerra civil española. Una guerra que ustedes, yo siempre digo, hagan este ejercicio. Piensen cuántos vecinos, parientes de ustedes cercanos, son macristas o mileístas. Bueno, ¿saben qué es una guerra civil? Que vos agarres un fierro y vayas a matar a tu amigo, tu primo, tu tío, que es de Milei o es de Macri. ¿Están dispuestos a hacerlo eso, carajo? ¿Viste? Un día una compañera me decía, no, por acá lo que hay que hacer es meterle un cuetazo a Milei. Digo, pará, encima, una que era ex mujer, duro que había participado. Digo, pará, flaca, digo, ¿vos vas a ir a pegarle el tiro? No, yo no. Digo, bueno, vos tenés una hija de 20 años, me dijiste. ¿Le vas a decir a tu hija que vaya a agarrar un fierro y lo mate a Milei? No, ni en pedo. Digo, entonces callate la boca, no digas más pelotudeces. No digas más pelotudeces. ¿Viste? Porque lamentablemente esto algún día, a algún tarado se le ocurre agarrar un fierro. Como los tarados que se le ocurrió agarrar un fierro para ir a matar a Cristina. Porque la violencia empieza así. La violencia empieza por el discurso. Entonces vos vas creando un discurso de violencia y un día alguien dice, esto es lícito. Y yo entonces me convierto en San Martín, tipo la pelotuda esa que hoy te va a convertir en San Martín si matás a Cristina. Y un taradito, viste, vaya. Bueno, digo, así empiezan los negocios. Entonces no hay que hacer ese ejercicio discursivo de la violencia, de que acá hay que matarlo a todos. Hay que ser inteligente, es decir, lo que tenemos que ver es cómo somos lo suficientemente inteligentes para que esos chicos, y ahora termino con esto, digo, esta derrota que sufrimos con Milei, a diferencia de otras derrotas políticas electorales que sufrió el peronismo, tiene una característica, muchachos. A nosotros siempre nos ganaba la clase media gorila, digamos, a la cual se le sumaba un poquito más, que fue la elección de Macri o la elección de la Rúa, y ganaba la Conda. Ahora, Milei tuvo un componente de voto que no era la clase media. Sí, también lo votó la clase media en la segunda vuelta. Pero el componente fundamental del voto de Milei fue el interior profundo, los lugares en mi provincia, en las comunidades, en 2 comunidades mapuche, ganó Milei. ¿Qué saben los mapuches? Y vos viste, los mapuches son todos nuestros, somos, claro, mapuches, qué sé yo, acá a ustedes les encantan los porteños hablar de la lucha mapuche. ¿Saben qué, muchachos? No rompan las pelotas. Ahí en mi pueblo lo votaron a Milei. ¿Qué mierda la estamos hablando? ¿Viste? Y los pibes de los barrios, yo cuando estábamos en el proceso electoral, y me acuerdo que acá Alberto Massa iba al Pellegrini y al Nacional. Y los chicos del Pellegrini Nacional lo aplaudían a Massa. Y un compañero de Santa Fe me decía, Alto, dice, tengo un amigo que es profesor en 3
escuelas de barrio pobre en Santa Fe. Hizo una encuesta el otro día, perdemos 16-1. O sea, ganábamos en el Nacional de Buenos Aires, entonces estábamos todos contentos porque acá lo único que existe en este país son ustedes, Buenos Aires, porteños, y vemos TN, y vemos la mar en coche. Entonces, claro, estamos ganando, mirá cómo nos quieren los jóvenes. No, loco, los jóvenes nos estaban matando. Yo me acuerdo que el mismo día que fue Massa a Neuquén y le armamos el acto ¿con qué? Con el gremio de petrolero, con el gremio de Lesmata, con el Emproche, todas las bandas como hacemos los actos nosotros. El mismo día Milei había ido a Rosario y había un acto de 10.000 pendejos y no se veía ningún cartel. No había ningún cartel que diga somos de tal banda. No, eran pendejos que se habían convocado por esta cosa. Entonces decir, che muchacho, acá algo está pasando. Algo nos pasó. No podemos seguir ignorando eso y diciendo, como dijimos con Macri, los globoludos. Le inventamos, son todos globoludos. Y ahora son todos, no sé, los libertontos, pelotudos, ¿viste? Y son pibitos, y vos los ves, son pibitos de barrio, que bueno, a ver, estamos haciendo la misma cosa que hacían con nosotros los gorilas. O sea, lo votan porque son negros y brutos. Al peronismo siempre nos acusaron de que a nosotros nos votaban los negros porque eran brutos. Y ahora nosotros estamos diciendo, fíjense, que estamos diciendo lo mismo. Y son brutos, ¿viste? Claro, son los pibes de esto, no entienden nada. No fueron a la escuela, no entienden un carajo. Estos pibes no entienden. No, loco. Más respeto, es el pueblo argentino y el pueblo pobre. Entonces, algo pasó. Y eso que pasó, que es profundo, requiere de un análisis más profundo, requiere de sentarse a pensar, de sentarse a charlar y de sentarse a ver de qué manera recomponemos esta situación, que no va a ser fácil. Yo creo que estamos en una situación, el peronismo está en una situación de implosión casi al borde de la extinción. O sea, no ha quedado nada en el país. Tenemos 5 provincias. Pero 5 provincias, ¿qué significa? Tenemos 5 provincias, porque en realidad 3 están por un lado, 1 por el otro. Nosotros nunca estuvimos en una situación de esta naturaleza. Y tenemos además un nivel de disgregación identitaria, una crisis de identidad. Porque claro, si yo me siento acá, tengo que hablar con los compañeros, entonces están las compañeras del pañuelo verde que me dicen que viste era abortista, que si yo tengo que decir sí, porque viste era abortista, bueno, y viene la otra y me dice, no, pues sí, no, el pañuelo celeste también, que si bueno, tenemos un quilombo, hermano. No, más vale que Vita no era abortista, estoy hablando con ironía. Y no es solamente eso, es una serie de discusión de temas no saldados o de temas mal saldados, entre ellos nuestra propia historia, que han generado una dispersión de identidad dentro del peronismo. El otro día salió esa cosa que circuló por Twitter, que era un cuadrito donde aparecían, no sé, 200 grupos distintos, identidades distintas del peronismo, ¿no? Era medio de joda, pero la verdad es que sí, que es así. ¿Y vos peronista de dónde sos? Yo soy peronista de las 20 verdades, y el otro es peronista de la esquina aquella, y el otro es peronista de Cristina, y el otro es peronista de Axel, y el otro es peronista de Sildo, y el otro es peronista de Quintela, y el otro es peronista de no sé quién, de Graboy, el otro de Massa, el otro de Getty, ¿no? Che, muchachos, si no nos ponemos de acuerdo, no decimos, bueno, el peronismo es esto, y la propuesta, y la nueva propuesta del peronismo es esto. Innovamos. Hoy yo creo que el camino, digamos, el único camino más o menos posible,
yo lo digo en estos términos, más o menos posible, es apuntalar a Axel y que Axel empiece a crecer, porque es, digamos, este desconcierto que tenemos, es el único dirigente posicionado, bien posicionado, no tiene todavía trascendencia, sino no tiene nacional, digamos, no ha penetrado nacionalmente, pero bueno, es un dirigente que puede acumular y que donde podemos poner, digamos, ir a llevar nuestro granito de arena, esto que es la solidaridad peronista, muchachos, lo enseña Perón. La solidaridad peronista es una bolsa donde todos ponemos para después poder sacar todos igual. Porque a veces algunos creen que la solidaridad es llevarme las cosas para mi casa, no, es agarrar lo que vos tengas y ponerlo en esta, que es la bolsa común. Bueno, hoy la bolsa común creo que es Axel. Entonces hay que empezar a tributar allí, hay que poner lo que podamos poner allí y detrás de eso ir generando una expectativa. Ahora, Axel no solo va a tener que consolidarse como líder y para esto necesita destetarse de su mamá. Porque la sociedad no nos banca con el nuevo Alberto. La sociedad no nos banca que Cristina diga 24 horas de la elección el candidato fulano. Ya no nos creen más, muchachos. Dice que viste, Cristina, el amor de mi vida, muy buena, sos genial, pero ya, no resultó, no nos creen. Entonces tiene que ser alguien que sea él. Bueno, es él. Te gusta más, te gusta menos. Entonces me parece que Axel tiene dos tareas importantes por delante. La primera es consolidarse, que está dando estos pasos con mucha dificultad, que nunca sabemos si los va a terminar de dar o no, pero bueno, los viene dando, porque claro, es difícil. En política nadie te regala nada y si encima tenés que estar peleando con Cristina, bueno, ya es más difícil todavía. Y por otro lado, creo que Axel lo que tiene que, luego de eso, lo que va a tener que hacer es replantear, digamos, una propuesta, plantear una nueva propuesta que seduzca a los argentinos, que seduzca a aquellos chicos que se fueron y con esta bestia de Milei, que les digo que va a gobernar en contra de sus intereses, pero que hoy están convencidos y hay que respetarle que estén convencidos de lo que votaron. Nadie votó por idiota, pelotudo, no, porque esos conceptos son conceptos gorilas, muchachos, son conceptos gorilas, eso de que el pueblo es una mierda. Ayer vos recién leías, no sé qué, el pueblo es una mierda. Pará, loco, eso lo han dicho los gorilas durante 200 años, el pueblo no nos votó. Bueno, mirate por qué no te votó. Qué cagada me mandé yo para que no me vote, pero no le eches la culpa al pueblo, que el pueblo es gorila, y son mogólicos, son estúpidos. No sé si alguien sirve para algo lo que yo le he contado y lo que he dicho, es lo que yo pienso. Hoy tengo 70 años, tengo una vida de militancia recorrida y lo bueno de que no tengo ningún compromiso con nada, no milito ninguna orga, no quiero ser candidato a nada, estoy jubilado, me rasco la pelota, me gusta estar con mis nietos, comer asado los domingos y sí hago por pasión enorme esto de defender al tercer Perón, recuperar la doctrina peronista, que seguiré haciéndolo hasta el día de que me muera, ¿no? Pero con esa tranquilidad y libertad de que tengo libertad de conciencia y puedo hacer esto sin tener que estar quedando bien con todo el mundo para buscar votos. Porque sí, yo entiendo a Moreno cuando Moreno dice no, yo no quiero discutir los 70 porque claro, algún voto pierde algún voto con eso. Yo sí quiero discutir los 70, boludo, porque si no terminamos de clarificar estas cosas, seguimos con dando vueltas alrededor de las mismas cosas y equivocándonos. Bueno, yo lo puedo hacer, no soy Moreno, no le echo la culpa, ni a Moreno ni a ningún otro. Bueno,
hagan lo que puedan, el que tiene que juntar votos, vaya, intente juntar votos. Pero creo que la militancia tiene que entender que tenemos que recuperar el pensamiento peronista original. O sea, hay que ir a buscar la fuente. Yo decía siempre, hoy Francisco estaba peronizado. Yo no lo quiero decir porque eso lo dice Moreno y me rompe la pelota, ¿viste? Vamos a peronizar, es cierto. Yo leo la encíclica Fratelli Tutti y digo, está peronizando el mundo, loco. Lo que va ahí es doctrina peronista. Doctrina peronista para los tipos de Asia, de África, de China. Pero esa doctrina peronista la tenemos que recuperar nosotros, porque tiene absoluto valor, muchachos, tiene absoluto valor. Sigue siendo una propuesta válida para la Argentina y el mundo. Entonces tenemos que recuperar a Perón y tenemos que recuperar nuestra doctrina y tenemos que avanzar a partir de ahí. Por supuesto que hay que actualizar un montón de cosas, que no vale repetir como un loro la cosa que dice Perón de tal cosa, ¿no? Pero hay que avanzar en esa dirección. Así que bueno, gracias por el aguante. Yo soy disruptivo, no vengo a transformar, vengo a movilizar. O sea, si hay alguno que le cae bien, a otro le cae mal, a otro, pero ¿viste? Estoy podrido de esa cosa de hagamos lo políticamente correcto para que todos se sientan. No, digo, muchachos, hay que pensar. Lo primero que tenemos, la primera necesidad que tenemos los peronistas, los militantes, la responsabilidad que tenemos es pensar y de discernir, como dice nuestro Papa Francisco acá, y vuelvo a lo primero que tenemos. Esto es el discernimiento. Yo hablé de la memoria y hablé de la utopía. La utopía es la doctrina peronista, ya está. Es más, Francisco la puso para el universo. Esa es la utopía, hacia allá tenemos que caminar. Tenemos que enraizarnos en la memoria y tenemos que discernir el presente para ver de qué manera llegamos a esto. Bueno, muchas gracias. No hay tiempo más, se tiene que ir a... Discúlpenme, pero ya estaba previsto que me vengan a buscar. Teníamos 64 preguntas. Seguiremos otro día. No, pero además lo puedo hacer. No, tengo mira. Gracias. Mira, estos días con el tema de Francisco no paro, ¿viste? Entonces,